Estaba parada descalza en la cocina de mi villa en la playa cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. La misma notificación pulsaba en la pantalla como una advertencia de la que no podía escapar. Llamada perdida. Papa. El contador parpadeaba desde la esquina superior. 42 llamadas. Recuerdo haber pensado que eso eran más llamadas de las que él me había hecho durante todos los años de mi vida combinados. Fuera de las puertas corredizas de vidrio, la brisa del mar presionaba contra el cristal y el suave sonido de las olas rodaba constante y lento. Era el tipo de sonido que usualmente me calmaba, pero esa mañana solo hacía que el silencio dentro de la casa se sintiera más agudo. Debo decirte, antes de ir más lejos, que en el momento en que llegaron esas llamadas, yo sostenía una taza de café que ni siquiera había probado. Estaba mirando mi propio reflejo en el vidrio, tratando de entender cómo todo con mi familia se había derrumbado tan rápido. Y si estás escuchando ahora mismo, tengo un poco de curiosidad sobre ti también. ¿Qué estás haciendo mientras escuchas esta historia? Quizás caminando, doblando la ropa o descansando en tu sillón favorito. Pregunto porque cuando todo esto sucedió, yo estaba parada en esta cocina, tal como ahora, esperando una Navidad que se suponía debía ser diferente. La pantalla se iluminó de nuevo y puse el teléfono boca abajo sobre la encimera porque no soportaba ver su nombre una vez más. El mundo fuera de mi ventana se veía cálido y dorado, pero dentro de mi pecho, algo pesado se estaba hundiendo. Me apoyé en la barra y sentí la piedra fría bajo mis palmas. No dejaba de repetir todo en mi cabeza. El mensaje de texto que lo inició todo. La forma en que las palabras aterrizaron. La forma en que miré el mensaje hasta que me ardieron los ojos. Por alguna razón, todo comenzó conmigo queriendo algo simple. Le había escrito a papá una semana antes preguntándole qué quería para Navidad. Siempre preguntaba, aunque cada año él me ignoraba, me decía que no gastara dinero o redirigía la conversación hacia mi hermana, Camila, y su pequeña familia perfecta. Esa mañana quise intentarlo de nuevo. Tal vez la esperanza tonta es un hábito que muere lentamente. Él respondió con una sola línea, este año es solo para la familia real. Eso fue todo. Sin explicación, sin disculpa, ni siquiera mi nombre. Quedé en shock, pero respondí, no hay problema. Leí eso mientras estaba parada en mi habitación en la ciudad, con el sol de la mañana golpeando el piso de madera. Recuerdo esa luz cálida en mis pies porque las palabras se sentían exactamente opuestas, frías, despectivas, como una puerta cerrándose sin previo aviso. Me senté en el borde de mi cama y miré el teléfono tanto tiempo que la pantalla se atenuó y se puso negra. Esa única frase soltó algo dentro de mí que había estado aguantando durante años. Miré alrededor de mi habitación, a las maletas que ya había sacado y la pila de regalos que había envuelto para mis sobrinos. Había reservado mi vuelo a casa semanas antes. Siempre iba a casa, incluso cuando sentía que entraba en una casa donde nadie guardaba un asiento para mí. Incluso cuando mi mamá hacía comentarios sobre lo lejos que vivía. Incluso cuando papá me llamaba su hija complicada, como si eso explicara por qué yo no encajaba del todo. Después de leer ese mensaje, cancelé mi vuelo allí mismo, en el borde de mi cama. No por ira, sino más bien por una tranquila comprensión de que había estado intentándolo demasiado, durante demasiado tiempo. Toda mi vida había sido alguna versión de mi parada fuera de mi propia familia, esperando que notaran que todavía estaba allí. Esta villa se había convertido en un símbolo de la vida que construí para sobrevivir a ese sentimiento. La había comprado solo unos meses antes, una propiedad de $2 millones con pisos de madera clara y ventanales largos que atrapaban cada tono del atardecer. La compré después de años de esforzarme dentro de una pequeña startup de software. Fui una de las primeras ingenieras que se mantuvo firme durante cada noche larga, cada cambio de estrategia, cada año cuando los salarios llegaban tarde, pero los sueños seguían siendo ruidosos. Cuando la compañía finalmente se vendió por $200 millones, me fui con poco más de 7 millones, suficiente para respirar por primera vez en mi vida. Pero incluso después de ese logro, nunca le conté a mi familia más que lo básico. Nunca preguntaron. Nunca quisieron detalles sobre mi trabajo. Apenas entendían lo que hacía para ganarme la vida. Camila era de la que presumían, la dorada, la confiable, la que les había dado nietos. Yo era la hija que se había alejado demasiado y había elegido una vida que no entendían. Así que construí la mía propia y elegí la costa porque, cuando creces en un pueblo de montaña donde los inviernos se extienden como largos monólogos grises, empiezas a soñar despierta con el calor. Soñaba con aire que no te picara en la piel, con despertar con el canto de los pájaros en lugar del sonido de tu vecino raspando el hielo de un parabrisas. Cuando entré por primera vez en esta villa, el aire olía levemente a sal y cítricos.
El agente inmobiliario seguía hablando sobre los metros cuadrados, pero todo lo que yo veía era espacio para respirar. Era un espacio que se sentía como una vida que podía reclamar sin disculpas. Firmé el cheque y cerré la puerta detrás de mí esa tarde, sabiendo que este lugar sostendría tanto el futuro que estaba eligiendo como el pasado que estaba tratando de superar. Y eso me trae de vuelta a esa mañana en la cocina. La mañana en que el teléfono no dejaba de sonar porque las personas que una vez me hicieron sentir como una sobra, de repente habían decidido que me necesitaban, o querían algo de mí, o les importaban más las apariencias que la verdad. Alcancé el teléfono de nuevo, no para contestar, solo para mirar. Las llamadas perdidas habían subido de 42 a 43. El número rojo pulsó una vez antes de que la pantalla se atenuara. Lo sostuve por un momento y lo presioné contra mi pecho, no como consuelo, sino para conectarme a tierra. Por primera vez en mi vida, no era yo la que perseguía un lugar en la mesa. Eran ellos los que me buscaban. Y aún no tenía idea de cuán lejos viajaría esta tormenta. Solo sabía una cosa. El mensaje que comenzó todo esto había abierto una grieta que nunca volvería a cerrarse de la misma manera. Caminé hacia la ventana y miré hacia la orilla justo cuando el sol subía más alto. El agua brillaba como algo vivo y constante. Una parte de mí se preguntaba si la paz siempre venía con este tipo de advertencia silenciosa antes de que todo cambiara. Me quedé allí por un largo momento con el teléfono en la mano, escuchando las olas e intentando estabilizar mi respiración, sabiendo en el fondo que lo que viniera después iba a intentar arrastrarme de vuelta a un lugar que pensé que ya había dejado atrás. Porque para entender por qué ese pequeño mensaje me rompió de la manera en que lo hizo, tendrías que ver de dónde vengo. Tendrías que caminar conmigo de regreso a una casa en un pueblo frío de montaña donde el invierno duraba la mitad del año y el frío no estaba solo fuera de las ventanas. Ese frío se sentaba en nuestra mesa de cocina. Viajaba en el auto camino a la iglesia. Me arropaba por la noche más fielmente de lo que cualquiera de mis padres lo hizo jamás. Nuestro pueblo era lo suficientemente pequeño como para que todos supieran quién pertenecía a quién. La gente me conocía como la hija menor de Rogelio y Beatriz. La mayoría de ellos ni siquiera recordaban mi nombre de pila, Marisol. Sin embargo, recordaban a mi hermana, Camila, con el cabello brillante, la sonrisa fácil y las boletas de calificaciones que mi mamá guardaba en una carpeta de plástico como documentos sagrados. Desde afuera, parecíamos una de esas familias que la gente pone en las tarjetas de Navidad. Una casa de 2 pisos, un pequeño porche que mamá decoraba cada diciembre con una corona y luces blancas. Papá cantaba en el coro de nuestra pequeña iglesia. Camila estaba en cada obra escolar. Y yo, caminando 2 pasos detrás de ellos con mis botas grandes, tratando de no resbalar en el hielo. Dentro de la casa, se sentía diferente. Cuando pienso en la infancia, el primer sonido que me viene a la mente no es la risa. Es la caldera encendiéndose en medio de la noche, traqueteando y suspirando como si estuviera tan cansada de mantener todo unido como yo. Descubrí bastante temprano que en nuestra familia, la atención era un recurso limitado, y Camila lo había reclamado antes de que yo llegara. Ella no lo hacía para ser cruel. Era simplemente el aire que respiraba. Los maestros la amaban. Las señoras de la iglesia le pellizcaban las mejillas cuando cantaba solos y le decían a mamá que debía estar muy orgullosa. Y estaban orgullosos. Lo decían en voz alta. Lo llevaban como un abrigo de invierno abotonado hasta la barbilla. Mis recuerdos de mis propias pequeñas victorias son más silenciosos. En 5º grado, gané el primer lugar en la Feria de Ciencias del Condado por un proyecto sobre energía solar. Mi maestra hizo un gran alboroto y me dio un pin especial. En la asamblea de premios, seguí escaneando las gradas buscando a mis padres, pero solo apareció mamá. Se sentó en la parte de atrás, miró mucho su reloj y se fue justo después de que Camila le enviara un mensaje de texto diciendo que necesitaba que la llevaran a casa desde el ensayo del coro. Después, en el auto, sostuve el pequeño trofeo en mi regazo y le conté cómo los jueces dijeron que mi proyecto era impresionante. Ella sonrió y dijo que eso era lindo. Luego pasó el resto del viaje hablando de lo ocupados que estaban preparándose para el gran recital de Camila. La historia favorita de Rogelio para contarle a la gente era cómo Camila había estado cantando antes de poder hablar correctamente. La mía era como desarmé una radio vieja cuando tenía 10 años solo para ver cómo funcionaba y la volví a armar. Hasta el día de hoy, no sé si alguien en mi familia notó que la radio había dejado de sonar por unas horas esa tarde. La Navidad era lo peor de todo. Si cierro los ojos, todavía puedo oler el pino y la canela y escuchar los mismos villancicos viejos en el estéreo. Papá se sentaba en su sillón reclinable con una taza de café y veía a Camila repartir los regalos, asegurándose de que todos vieran los grandes con su nombre en ellos.
Mamá revoloteaba con una bolsa de basura, recogiendo papel de regalo. Yo me sentaba en el suelo, mitad dentro del círculo y mitad fuera de él. Solía poner todo mi corazón en las cosas que hacía para ellos. Un año, pasé semanas tejiendo una bufanda con lana sobrante que me había dado una vecina anciana. Los puntos estaban torcidos, pero era la cosa más larga que había hecho jamás. Cada bucle se sentía como un pequeño pedazo de mi esperanza. La envolví en papel simple y escribí su nombre en letras de molde cuidadosas. Él la abrió entre un nuevo set de palos de golf de mamá y una billetera de cuero de Camila. La sacó, la sostuvo en alto y se rió un poco. Luego se la envolvió una vez alrededor del cuello, dijo, «Gracias, hija», y volvió directamente a admirar los palos de golf. La bufanda terminó en el respaldo de una silla del comedor y luego en el armario del pasillo. Para Año Nuevo, nunca la volví a ver. Ese fue el año en que dejé de hacer regalos hechos a mano. No es que fueran malos conmigo. Mi alimentaban. Mi vestían. En la superficie, todo parecía estar bien. Pero hay un tipo de negligencia que ocurre mientras todos sonríen para las fotos. Te preguntan cómo está la escuela pero no esperan la respuesta. Te dicen que te aman pero no te ven. Te conviertes en el lugar extra en la mesa, allí si es necesario, fácil de olvidar cuando no lo es. Camila y yo compartimos habitación hasta que ella se fue a la universidad. Su lado estaba cubierto de carteles, fotografías y cintas. El mío tenía una pequeña estantería y un escritorio empujado debajo de la ventana. En las noches de invierno, me sentaba allí con una computadora de segunda mano que un amigo de papá nos había dado. El ventilador de la computadora zumbaba tan fuerte que Camila se quejaba de que no podía escuchar la televisión en la sala. Yo usaba auriculares y aprendí a programar por mi cuenta con libros de la biblioteca mientras la nieve se acumulaba afuera. A veces me emocionaba por hacer funcionar un pequeño programa y llevaba mi laptop a la cocina para mostrárselo a papá. Él miraba por un segundo, asentía y cambiaba el tema a la última oferta de beca de Camila. En algún momento, dejé de intentar mostrarle nada. Guardé mi orgullo en el mismo lugar donde había metido todas esas viejas tarjetas de Navidad. Para cuando estaba en la preparatoria, todos en el pueblo sabían que Camila iría a algún lugar especial. Y lo hizo. Una buena universidad privada que papá mencionaba cada vez que alguien preguntaba cómo estaba la familia. Cuando la gente preguntaba por mí, él decía que yo todavía estaba averiguándolo. Nunca lo decía con maldad, pero picaba más de lo que cualquier palabra afilada podría haberlo hecho. En mi último año, mi consejera escolar me apartó y me dijo en voz baja que mis calificaciones podían meterme en un buen programa de ingeniería fuera del estado. Deslizó un folleto sobre su escritorio con un campus en el sur impreso en el frente, todo palmeras y cielo azul. Tracé los contornos de esos árboles con mi dedo, como alguien tocando otra vida. Cuando les conté a mis padres sobre esa oferta, mamá frunció el ceño. ¿Tan lejos?, dijo. ¿Por qué no quedarse más cerca? Tal vez el colegio comunitario por un tiempo. Papá se encogió de hombros y dijo que no todos tenían que irse de casa para ser felices. Camila se había establecido a solo un día de viaje, y estaban satisfechos con eso. Recuerdo estar parada en el fregadero de la cocina, haciendo una mueca por el agua caliente en mis manos mientras lavaba los platos, pensando que si me quedaba, desaparecería por completo. Tal vez algunas chicas están hechas para florecer en un pueblo pequeño. Sabía que yo no era una de ellas. Elegí la escuela en el sur. Firmé los papeles, acepté la beca, y cuando papá me dijo que no entendía por qué quería correr tan lejos, solo sonreí y le dije que quería ver cómo se sentía el clima cálido en Navidad. En aquel entonces, no podría haber sabido que un día estaría viviendo en una casa donde las palmeras realmente se mecían fuera de mis ventanas en diciembre. Solo sabía que mi pueblo natal se sentía como un abrigo que ya no me quedaba y nadie me iba a ayudar a quitármelo. La noche antes de irme a la universidad, me senté en los escalones del frente con mi maleta empacada a mi lado, mirando las luces de la calle brillando en el camino silencioso. Camila ya había conducido de regreso a su universidad. Mamá estaba adentro doblando ropa. Papá estaba en su silla viendo algún partido, el sonido flotando a través de la puerta mosquitera detrás de mí. Miré hacia el cielo negro e hice una promesa privada que no dije en voz alta. Un día construiría una vida donde no tuviera que rogar para ser vista. Un día tendría un hogar que se sintiera cálido hasta los huesos, no solo en el termostato. Lo que no sabía entonces era que incluso después de dejar la casa en la que creciste, su voz te sigue. Aparece en la forma en que trabajas en exceso, en la forma en que te estremeces cuando tu teléfono vibra con un mensaje de la familia. Espera por mañanas tranquilas años después en una cocina lejos de ese viejo porche. Y todavía sabe cómo presionar tus botones con pocas palabras. Este año es solo para la familia real.
Caminé de regreso al interior de la villa con mi teléfono aún caliente en mi mano. La marea había cambiado afuera, pero algo dentro de mí se sentía aún más inestable. Traté de sacudírmelo mientras entraba a la cocina. El aire olía levemente a limones por el spray de limpieza que había usado antes. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si las paredes supieran lo que venía mucho antes que yo. Abrí el refrigerador, miré un cartón de huevos por los que no sentía hambre, y luego lo cerré de nuevo. Mi mente seguía repitiendo el mensaje cortante de papá. Las palabras "no eres parte de la familia real este año" se sentaban en algún lugar entre mi pecho y mi estómago como una piedra que no se movería. Saqué una silla en la pequeña mesa del comedor y me senté, frotando la tensión entre mis cejas con 2 dedos. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Valentina, mi tía por el lado de mi mamá. La única persona en toda la familia que nunca me había hecho sentir como una extraña. ¿Estás bien, hija?, decía. Escribí de vuelta lentamente. Solo necesito un segundo. Papá dijo que solo familia real este año. Su respuesta llegó casi al instante. Ese hombre olvida quién lo crió. Ven a pasar la Navidad con nosotros si quieres. Tenemos mucho espacio. Sonreí a la pantalla, pero mi garganta se cerró en lugar de aliviarse. Quería ese consuelo. Su cocina cálida y su casa con aroma a cedro. Su manera fácil de mirarme que nunca conllevaba decepción. Pero había pasado años diciéndome a mí misma que un día papá me vería por quien yo era. Había querido que esta Navidad fuera ese día. Empujé mi silla hacia atrás y caminé hacia la sala. La villa estaba brillante incluso de noche, con luces suaves en las esquinas y los amplios ventanales atrapando reflejos del océano. Este lugar todavía se sentía irreal para mí. Mi propia villa fue comprada con mi propio dinero después de más de una década de raspar cada centavo en la industria tecnológica. Largas horas solitarias en mi escritorio. Largas noches depurando código hasta que me ardían los ojos. Cada pequeña promoción, cada llamada ignorada desde casa cada vez que quería compartir buenas noticias. Todo eso me había llevado aquí. Me hundí en el sofá y dejé caer mi cabeza hacia atrás. El sonido de las olas entraba a través de las puertas corredizas. Por lo general me calmaba, pero esta noche solo hacía que el lugar se sintiera más grande, más vacío. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Rebeca, mi vieja compañera de cuarto y una de mis amigas más cercanas. Ella casi nunca enviaba mensajes de texto por la noche a menos que algo estuviera mal. Vi tu mensaje antes. Suenas apagada. ¿Quieres hablar? La llamé. Contestó antes de que terminara el primer tono. Hola, ¿qué pasó? Su voz era cálida y firme. Sentí que me relajaba un poco. Papá dijo que solo quiere una familia real para Navidad. Dije que quería sorprenderlo con algo y simplemente me cerró la puerta. Hubo una respiración larga de su lado. Eso duele. Lo siento mucho, cariño. Me quedé mirando un punto en el techo hasta que se desenfocó. Compré esta villa pensando que finalmente podría invitarlos a un lugar agradable. Pensé que importaría. Incluso estaba tratando de averiguar qué le gusta realmente a papá para poder darle un regalo que no se sintiera como algo comprado en una gasolinera. No sé por qué me molesté. Te molestaste porque todavía estás tratando de sanar algo que nunca fue tuyo para cargar, dijo ella con voz suave. Has hecho todo bien. A veces los padres no ven al adulto frente a ellos. Solo ven al niño que construyeron en sus cabezas. Dejé que sus palabras calaran. Dolían, pero de una manera diferente. Una manera clarificadora. Supongo que solo quería una festividad donde no tuviera que fingir que estaba bien con ser la extra. Rebeca hizo un pequeño sonido de comprensión. Entonces no finjas. No esta vez. Ven a pasarlo con gente que te quiere. Me incliné hacia adelante, codos en mis rodillas, manos entrelazadas. La idea me calentó, pero había algo dentro de mí que empujaba en contra. No quiero huir. Quiero quedarme quieta por una vez. Rebeca hizo una pausa. Entonces quédate ahí en esta villa. Hazla tuya. Invita a tu gente. No estás sola, Marisol. Tienes más familia que los que comparten tu apellido. Tragué saliva con fuerza. Sus palabras se asentaron en algún lugar profundo. Quizás tengas razón. Me quedé en el teléfono con ella unos minutos más mientras me contaba sobre su esposo tratando de arreglar su vieja caldera con videos de YouTube. Me reí 1 o 2 veces. Luego nos dimos las buenas noches. La villa estaba tranquila de nuevo. Me levanté y caminé por el pasillo. Empujé la puerta de la habitación de huéspedes frente a la mía. Me quedé allí por un momento. No la había decorado mucho todavía, solo una manta de algodón suave sobre la cama y una lámpara alta en la esquina.
Pero de repente, pude imaginar a mi tía Valentina allí. Pude imaginar a Rebeca y a su esposo en el sofá viendo alguna película tonta de Navidad. Pude imaginar a primos que nunca me habían juzgado, amigos del trabajo que planeaban pasar las fiestas solos, las personas que habían aparecido por mí a lo largo de los años de maneras que mis propios padres nunca lograron. El pensamiento me sorprendió. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en mi pecho. Caminé de regreso a la sala y me senté en la mesa de café. Mi laptop todavía estaba abierta. Hice clic en la aplicación del calendario. Las fechas para la semana de Navidad brillaban de vuelta hacia mí. Golpeé un dedo contra la mesa. Una idea se estaba formando. No del todo un plan, pero algo cercano, algo agudo y cálido al mismo tiempo. Cerré la laptop lentamente y la dejé a un lado. Necesitaba pensar. Necesitaba respirar. Necesitaba decidir si estaba a punto de huir del dolor o caminar directamente a través de él. Afuera, el viento cambió y una rama de palmera golpeó ligeramente contra la ventana. Me hizo mirar hacia la orilla de nuevo. La playa estaba vacía excepto por un solo conjunto de huellas cerca del agua. Las mías. Una delgada línea de prueba de que había estado aquí, de que existía, de que pertenecía a algún lugar en este mundo. Me senté muy quieta, dejando que eso se asentara en mí. Mi teléfono se iluminó de nuevo en la mesa de café. Lo miré por un largo momento antes de levantarlo. Valentina de nuevo. Llámame si necesitas. Estoy despierta. Escribí de vuelta. Aún no, pero pronto. Luego puse el teléfono boca abajo y miré alrededor de la villa una vez más. El aire se sentía diferente, menos como un escondite, más como un comienzo. Me levanté y caminé hacia las puertas de vidrio. Presioné mi palma contra la superficie fresca, el océano oscuro e interminable más allá. Por primera vez desde el mensaje de papá, sentí que algo cercano a la claridad tomaba forma. Pasara lo que pasara después, no iba a encogerme para encajar en la idea de familia real de nadie. La única pregunta que quedaba era qué iba a construir en lugar de los viejos patrones que finalmente me había cansado de cargar. Tomé una respiración lenta, sabiendo que estaba justo al borde de algo más grande que sentimientos heridos o un mensaje hiriente. Y ese fue exactamente el momento en que un nuevo mensaje brilló en la pantalla de mi teléfono, brillante en la habitación tenue, cortando mi respiración de nuevo. Era de Valentina. Había enviado solo unas pocas palabras. Verificando cómo estás. Cenabas tembloroso antes. Miré la pequeña burbuja de texto gris por un largo momento. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. La llamé sin pensarlo demasiado. Contestó al segundo tono, sin aliento, como si hubiera corrido hacia el teléfono. Ahí está, mi sobrina favorita, dijo Valentina. Ese calor familiar ya suavizaba algo apretado en mi pecho. Dime qué hizo tu papá ahora. Me reí una vez, un sonido corto y cansado. Le conté sobre el mensaje, cómo había intentado acercarme para Navidad y cómo él había respondido con esa línea sobre la familia real. Cómo no era la primera vez que me congelaba, pero de alguna manera esta vez aterrizó diferente. Valentina no interrumpió. Podía escuchar una televisión murmurando bajo en el fondo y el leve tintineo de platos. Probablemente estaba parada en su pequeña cocina. Una mano en su cadera, sacudiendo la cabeza. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. Ese hombre era terco a los 8 años, y nunca cambió, dijo ella. Pero déjame decirte esto, Marisol. La sangre no siempre sabe cómo actuar como familia. A veces las personas que aparecen no son las que están en tu árbol genealógico. Me apoyé contra la encimera y cerré los ojos. Odio que todavía duela tanto, dije. Soy adulta. Tengo un buen trabajo, un techo y dinero en el banco. Pero un mensaje de él y me siento de 10 años otra vez. Eso es porque nunca obtuviste lo que deberías haber obtenido de él, dijo suavemente. Cuando un papá no te ve, esa herida se mantiene tierna. Hubo una pausa y luego agregó, sabes que eres bienvenida aquí para Navidad. A Darío y a mí nos encantaría tenerte. Haré ese pay de chocolate que te gusta. Sonríe. Casi podía oler su cocina a través del teléfono. Mantequilla, azúcar, el leve aroma a humo de leña de la estufa. Lo sé, dije. Y tal vez todavía te tome la palabra algún día. Pero ahora mismo estoy sentada en esta gran casa y sigo pensando en todas las personas que realmente han estado allí para mí. Y empiezo a preguntarme por qué nunca he intentado ponerlos en la misma habitación. Valentina se quedó callada por un segundo. Luego se rió. Un sonido cálido y sorprendido. Ahora eso suena como una idea. Nos quedamos en el teléfono mientras yo caminaba por la villa, mis pies descalzos susurrando contra el piso. Le conté cuántas habitaciones había,
como las habitaciones de huéspedes tenían sus propios baños, como la sala se abría directamente a la terraza y la arena más allá. Este lugar estaba destinado para más que yo comiendo comida para llevar en el sofá, dije. Entonces llénalo, respondió ella. Invita a tu verdadera familia. Las palabras se sentaron en el aire entre nosotras. Familia real. Por primera vez, esa frase no me hizo estremecer. Me dio curiosidad. Después de colgar, me senté en la mesa del comedor con mi laptop y un bloc de notas. Viejo hábito. Cada vez que la vida se sentía demasiado grande, hacía listas. Las listas hacían que el caos se sintiera como algo que podía sostener. En la parte superior de la página, escribí Navidad, luego lo subrayé. El primer nombre que escribí fue Valentina y Darío. Eso fue fácil. Habían abierto su hogar para mí tantas veces cuando era niña. Cuando las cosas se ponían tensas en casa de mis padres, mamá me enviaba a visitar a su hermana por un fin de semana. Valentina nunca lo hizo sentir como un exilio. Lo hacía sentir como un santuario. Luego agregué a Eliana. Técnicamente, era mi prima, la hija de Valentina, pero siempre se había sentido más como una hermana menor. Ella era la que se sentaba conmigo en los escalones traseros en las reuniones familiares cuando los adultos se ponían demasiado ruidosos, susurrando chistes para hacerme reír. Después de eso, los nombres vinieron más rápido. Natalia, quien había sido mi compañera de cuarto en mi segundo año de universidad. Ella fue quien me puso un pastelito en las manos el día que mi primer novio serio me dejó y me dijo que cualquier hombre que no pudiera manejar a una mujer con opiniones no merecía postre. Lisandro, un compañero ingeniero que discretamente me había deslizado un cheque una vez cuando nuestra startup pasó por una mala racha y la mitad de los salarios del equipo se retrasaron. Solo había dicho, págamelo cuando puedas, y nunca lo mencionó de nuevo. Le pagué con intereses, pero la amabilidad se quedó. También estaban Graciela y Hernán, la pareja jubilada que había vivido al otro lado del pasillo de mi apartamento durante unos años. Cuando mi auto se descompuso, Hernán me llevó al trabajo durante una semana. Cuando tuve una gripe tan fuerte que no podía ponerme de pie, Graciela dejó sopa en mi puerta y me revisó cada pocas horas. Miré la lista y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Ninguna de estas personas compartía mi apellido. Ninguno de ellos se había sentado jamás en la mesa de comedor formal de mis padres, pero cada uno de ellos había aparecido por mí cuando la vida se había vuelto complicada. Acerqué mi laptop y abrí un sitio de vuelos. Mis dedos flotaron sobre las teclas. Por un momento, la vieja voz regresó, la que sonaba sospechosamente como mi papá. ¿Quién te crees que eres? Volando gente por todo el país, tratando de jugar a la anfitriona en una casa elegante. Cerré los ojos y levanté los hombros, tratando de sacudirme esa voz. Luego recordé trabajar hasta las 2 de la mañana a los 28 años, mirando pantallas llenas de código roto. Recordé vivir a base de fideos baratos para que mis ahorros pudieran estirarse un mes más. Recordé el día en que nuestra pequeña compañía recibió esa oferta de adquisición por $200 millones. Y mi jefe me llevó aparte. Me dijo cuánto valían mis acciones ahora. Poco más de $7 millones. Suficiente para una vida cómoda. Suficiente para elegir algo diferente. Yo había hecho eso. No mis padres, no Camila, nadie más. Yo. Abrí los ojos y comencé a buscar vuelos. Los precios me hicieron hacer una mueca, especialmente para la semana festiva, pero no de la vieja manera familiar que apretaba mi estómago. Esta vez, fue más como un pinchazo práctico. Dolía, pero era factible. Comencé a enviar mensajes. A Valentina le escribí que quería que ella, Darío y Eliana vinieran a pasar la Navidad en la playa. Le dije que cubriría los vuelos y el alojamiento. A Natalia le dije que si aún no tenía planes, me encantaría que escapara del tráfico de la ciudad y viniera a sentarse bajo las palmeras conmigo por una semana. A Lisandro le escribí que sabía que generalmente se quedaba en la ciudad para las fiestas, pero si tenía ganas de cambiar la pizza fría y los videojuegos por aire de mar y una cama real, tenía espacio. A Graciela y Hernán, les fui sincera. Les dije que su amabilidad a lo largo de los años había significado más para mí de lo que sabían, y que me sentiría honrada si me permitieran devolver el favor con un poco de sol y comida casera. Luego puse el teléfono boca abajo y esperé. Las respuestas comenzaron a llegar más rápido de lo que esperaba. Valentina me llamó en lugar de enviar mensajes de texto. Su voz se quebró un poco cuando dijo que nadie la había llevado en avión a ninguna parte para Navidad en toda su vida. Darío gritó de fondo que se compraría un par de pantalones cortos de pesca nuevos solo para el viaje. Eliana chilló tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Natalia envió una serie de mensajes que se resumían en un sí, también llevo vino.
Lisandro respondió a su manera seca que el sol y una habitación de huéspedes eran una mejora con respecto a sus planes habituales de cenas congeladas. Graciela envió un mensaje de texto diciendo que ella y Hernán estarían encantados, siempre y cuando ella pudiera pasar al menos una tarde en mi cocina enseñándome a hacer su pie de nuez correctamente. Leí cada mensaje 2 veces. Mis ojos se nublaron 1 o 2 veces, pero no de dolor esta vez. Era algo más, algo que no podía nombrar del todo. Para cuando cerré mi laptop esa noche, había vuelos confirmados y horarios de llegada guardados en mi calendario. En menos de 2 semanas, esta tranquila villa estaría llena de voces y pasos y personas que me habían elegido sin condiciones. Me paré en medio de la sala y giré lentamente, dejando que mis ojos trazaran el espacio que pronto lo sostendría. El sofá donde Valentina se sentaría con los pies recogidos debajo de ella. La esquina donde Lisandro probablemente se estacionaría con un libro. El tramo de playa donde Liana y Natalia tomarían 1000 fotos. Las palabras de papá sobre la familia real resonaban débilmente en el fondo de mi mente, pero ya no aterrizaban de la misma manera. Mientras caminaba hacia las habitaciones de huéspedes para empezar a pensar dónde dormiría cada uno, lo sentí claramente por primera vez. No estaba solo reaccionando a ser excluida. Estaba construyendo algo propio. La vieja historia sobre dónde pertenecía y dónde no, todavía estaba allí. Pero por una vez, no era la voz más fuerte en la habitación. Desperté antes que el sol, el suave zumbido del ventilador de techo llevando un poco de frío a través de la habitación. Por un momento, simplemente me quedé allí, escuchando el lento empuje de las olas fuera de la ventana. La casa se sentía diferente ahora, más cálida de alguna manera, como si ya supiera que venía compañía. Me estiré, me froté los ojos y me senté con el golpe sordo y silencioso de mis pies tocando el suelo fresco. Apenas había llegado a la cocina cuando mi teléfono vibró con la primera confirmación del día. Un mensaje de texto de Lisandro, aterrizando a las 3 de la tarde. Se necesitará Uber. Luego un segundo mensaje. ¿Tienes té helado? Me reí por lo bajo. Escribí de vuelta que prepararía algo fresco antes de que llegara. A las 8 de la mañana, tenía café preparándose y un pequeño cuaderno abierto en la encimera. Escribí horarios de llegada, recogidas en el aeropuerto y los nombres de las habitaciones que quería que tuviera cada persona. Mi letra se torcía en los márgenes, pero la lista comenzaba a parecer un plan en lugar de una idea salvaje. La villa se hizo más brillante a medida que salía el sol. La luz se derramaba por la sala, atrapando los azules pálidos de los cojines y el bronceado cálido del sofá. Seguía haciendo pausas para disfrutar de la vista, ese tramo interminable de océano que todavía hacía algo suave en mi pecho todos los días. Alrededor de media mañana, salí a la terraza para sacudir el polvo de los cojines exteriores. El aire estaba cálido y limpio. Podía oler la sal leve levantándose de la arena. Estaba ahuecando uno de los cojines grandes cuando la mujer de al lado caminó hacia la línea baja de la cerca. Sostenía una bolsa de compras y llevaba gafas de sol. Debe ser la nueva, dijo sin sonreír. Me enderecé y me sacudí las manos en mis pantalones cortos. Sí, me mudé hace unas semanas. Ella asintió una vez. Su tono era cortante. Solo para que sepas, esta comunidad es tranquila durante las fiestas. A la gente de por aquí le gusta la paz. No hacemos reuniones ruidosas ni grandes fiestas. Parpedy. No había dicho una palabra sobre fiestas, pero algo en su voz hizo que mis hombros se pusieran rígidos. Dije que entendía. Ella dio otro asentimiento seco y se alejó por su patio, sus sandalias golpeando bruscamente con cada paso. La vi irse, luego miré de nuevo los cojines en mis manos. El brillo de la mañana se atenuó solo un poco. Adentro, me obligué a concentrarme en la creciente lista de tareas pendientes. Limpiar los baños de visitas, abastecer el refrigerador, sacar toallas extra. Me moví de habitación en habitación con un ritmo constante, abriendo ventanas para dejar entrar el aire del océano. Se sentía bien prepararse para personas que realmente querían estar aquí. Al mediodía, Valentina llamó. Ya estaban en el aeropuerto y Darío estaba tratando de convencer a la gente de la puerta de que su equipo de pesca contaba como equipaje de mano. Podía escuchar a Eliana riéndose de fondo y el sonido aflojó algo apretado en mi pecho. Te veremos esta noche, dijo Valentina. No puedo creer que estemos pasando la Navidad en la playa. Después de colgar, me paré en medio de la sala y traté de imaginar sus maletas apiladas junto a la puerta. La voz de Valentina resonando por la casa. Darío escabulléndose afuera para examinar la playa. Eliana girando en medio de la sala tomando fotos para sus amigos. Se sentía irreal de la mejor manera. Estaba colocando vasos limpios en la cocina cuando llegó otro mensaje de texto. Era Natalia.
Abordando pronto. Compré ese vino de zarzamora que te gusta. No me juzgues. Sonreí y dejé el teléfono a un lado. Todo estaba encajando. Por una vez en mi vida, me sentí como el centro de algo en lugar de la parte sobrante en el borde de la imagen. A primera hora de la tarde, estaba en el aeropuerto recogiendo a Lisandro. Salió por las puertas corredizas de vidrio usando una camiseta desteñida, una mochila colgada sobre un hombro y una expresión medio divertida. Bueno, mírate, dijo mientras subía al asiento del pasajero. La vida de playa te sienta bien. Rodé los ojos pero sentí mis mejillas calentarse. Hablamos todo el camino de regreso, cayendo fácilmente en el tipo de conversación que no necesitaba esfuerzo ni actuación. Cuando llegamos a la villa, silbó bajo por lo bajo. Aquí es donde vives. Estaba siendo modesta. Le dije que todavía se sentía extraño decirlo en voz alta. Él asintió como si entendiera. Llevamos su bolso adentro. Le mostré la habitación de huéspedes y le di unos minutos a solas mientras preparaba el té helado que prometí. Cuando regresó a la cocina, se veía más ligero, casi descansado ya. Tomó un sorbo y asintió. Bueno, realmente bueno. Nos acomodamos en la sala por un rato. Hablamos de trabajo y viejas historias de los días de la startup. Me di cuenta de cuánto había extrañado estar cerca de alguien que conocía esa parte de mi vida. Poco después de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Fui a la entrada y abrí para ver a Graciela y Hernán parados allí con pequeñas bolsas de viaje y sonrisas brillantes. «Vives en el cielo», dijo Graciela, entrando. «Dios mío, mira este lugar». Los abracé a ambos. Hernán se quitó la gorra y se secó la frente, sacudiendo la cabeza ante el tamaño de la sala. «Esto supera a nuestro barrio por mucho», dijo en voz baja. Ayudé a llevar sus maletas a la habitación de huéspedes con la ropa de cama azul suave y vista al mar. Graciela susurró que sentía que había entrado en una revista. Para las 4 de la tarde, la villa comenzaba a sentirse como un hogar. Las voces flotaban desde la cocina y la sala. Lisandro y Hernán ya estaban hablando de pesca. Graciela estaba abriendo gabinetes para ayudarme a decidir dónde poner los platos de postre. Los sonidos cálidos llenaban todos los espacios vacíos que había fingido no notar antes. Salí a la terraza por un momento, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí. El aire olía a sal. Las olas eran constantes. Por un minuto, me sentí completamente quieta por dentro, como si todo finalmente hubiera caído en su lugar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró bruscamente. Miré la pantalla, esperando otra actualización de vuelo. En cambio, era una notificación. Una etiqueta de Eliana, una foto que había publicado. La abrí lentamente. En la foto, Lisandro estaba parado en la terraza sosteniendo una bebida fría, el océano brillante detrás de él. Graciela estaba en la esquina del encuadre, sonriendo a algo fuera de vista. El pie de foto decía, «Fiesta con la familia». Mi respiración se detuvo. Mi dedo flotó sobre la pantalla. Ya había comentarios. «¿Esa es la casa de tu prima? ¿Dónde es esto? ¡Guau!». Luego, uno más de Camila. «Papá está allí también». Mi pecho se apretó. Miré el horizonte. Un viento bajo rozó mis piernas. En algún lugar dentro de la villa, escuché risas. Sentí que pertenecían a un mundo del que acababa de salir. El teléfono vibró de nuevo. Una segunda notificación. Luego una tercera. Mi nombre siendo mencionado. Alguien compartiendo la imagen. Una pequeña chispa de pavor se encendió en la base de mi columna. Dentro de la casa, alguien llamó mi nombre, pero me quedé quieta en esa terraza con el teléfono vibrando en mi mano, la foto ardiendo brillante en la pantalla, sintiendo que este momento era aquel en el que todo comenzaría a cambiar de nuevo. Y tenía razón. Aunque no sabía cuán razón tenía hasta que las notificaciones comenzaron a apilarse como nieve cayendo. Al principio fue solo lo habitual. Algunos me gusta de los amigos de Eliana. Un par de pequeños corazones de personas que no conocía. Luego vi mi apellido en un comentario de alguien de mi pueblo natal. Una mujer que había cantado con mamá en el coro de la iglesia desde que yo era niña. Los Black están en la costa ahora. Ya veo. Se ve hermosa. Otro comentario apareció debajo. Pensé que siempre pasaban la Navidad en casa. Mi pecho se apretó. Se sentía como ser observada a través de una cerradura. Luego vi a Camila comentar 4 palabras que hicieron que mi estómago diera un vuelco. Papá está allí también. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Por un segundo, realmente consideré responder, diciendo, «No, él está sentado en ese mismo sillón reclinable en la montaña donde se ha sentado cada Navidad de mi vida». Decir que él no me invitó a esa casa este año.
Decir que no soy parte de lo que él llama una familia real. En cambio, presioné el botón lateral y el teléfono se oscureció. Adentro, alguien llamó mi nombre de nuevo. Deslicé la puerta y entré de nuevo a la sala, deslizando el teléfono en mi bolsillo como contrabando. No quería que nadie viera mi cara. Graciela estaba en la estufa, revolviendo algo en una olla, tarareando suavemente. Lisandro y Hernán estaban en el sofá discutiendo amistosamente sobre qué equipo de fútbol tenía la peor temporada. La televisión zumbaba bajo en el fondo. La casa se veía exactamente como siempre había imaginado que debería verse una festividad. Gente relajada, voces superpuestas sin cortarse. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Graciela cuando miró por encima de su hombro. Bien, dije. Solo revisando algo. La mentira sabía delgada, pero ella no presionó. Solo señaló hacia la olla. Prueba esta salsa. Dime si necesita más pimienta. Me dejé hundir en el ritmo de la noche. Abrimos una botella de vino que Natalia había traído cuando llegó una hora después. Su maleta todavía junto a la puerta. Me abrazó lo suficientemente fuerte como para hacerme reír y me sostuvo a la distancia de los brazos. El sol te queda bien, me dijo. La ciudad no ha sido más que gris. Comimos alrededor de la gran mesa de madera que se sentía demasiado grande cuando me mudé por primera vez. Esta noche ni siquiera había suficientes sillas. Eliana se posó en un taburete de la isla de la cocina. Valentina se reía de algo que Darío dijo sobre los insectos de la costa. Una o dos veces. Me sorprendí recostándome solo para escuchar, tratando de memorizar el sonido. No fue hasta más tarde, cuando los platos estaban apilados en el fregadero y todos se habían dispersado a diferentes rincones de la casa, que volví a tomar mi teléfono. La pantalla se iluminó y mi respiración se detuvo. Llamadas perdidas, decía. Luego un número que hizo que mi cuero cabelludo hormigueara. 18 llamadas, todas del mismo contacto. Papá. También había correos de voz. Miré los pequeños puntos rojos alineados en una fila ordenada y acusadora. Llevé el teléfono en silencio a la terraza para que nadie viera mi cara. El cielo estaba oscuro ahora. Las estrellas tenues contra el brillo de la orilla. El aire olía a sal y a algo dulce de una de las casas de abajo. Me senté en una silla y finalmente presioné reproducir. El primer mensaje comenzó con silencio, una respiración larga, luego mi nombre dicho en esa manera familiar y cortante. Marisol Lemame. ¿Dónde estás? Lemame. Su voz estaba tensa. El segundo mensaje sonaba diferente, más agudo. Acabo de ver algunas fotos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el resto de la familia está allá contigo? ¿Por qué no se nos informó sobre esto? Mi mano se apretó alrededor del teléfono. El tercer mensaje hizo que me ardiera la garganta. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? La gente nos pregunta en la iglesia qué está pasando. Piensan que te echamos. No permitiré que la gente piense que esta familia se está desmoronando. Llámame ahora. Escuché uno tras otro. Su voz pasaba de la confusión a la ira como una aguja oscilando fuerte en un medidor. Nunca hubo un momento en el que dijera «¿Estás bien?», o «Te extraño» o «Me gustaría entender». Todo se trataba de las apariencias, de cómo él y mamá se veían sentados allí en esa iglesia sin su hija menor en el banco. En un mensaje, pude escuchar a mamá de fondo, con la voz alta y tensa. «Dile que necesita venir a casa», decía ella. «Dile que siempre hemos hecho la Navidad aquí». En otro correo de voz, bajó la voz como si alguien pudiera escuchar, incluso a través del teléfono. «Todos vieron esa publicación», dijo. «La que tenía el comentario sobre la familia. Sabes exactamente lo que estás haciendo». Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el cojín. Eliana no había querido decir nada con el pie de foto. Solo había escrito lo que sentía en ese momento. Fiesta con la familia. Ella no tenía idea de cómo se leería para las personas que habían pasado años decidiendo quién contaba como familia y quién no. Dejé que se reprodujera el último mensaje. Este era más corto. «Si no contestas este teléfono para esta noche», dijo, «no esperes que finjamos que esto nunca sucedió». El correo de voz se cortó. El océano llenó el silencio. Me di cuenta de que mis hombros estaban tensos hasta las orejas. Los dejé caer. Detrás de mí, dentro del vidrio, podía ver a Graciela y Valentina moviéndose por la cocina, apilando platos. Eliana apoyada en la isla, desplazándose en su teléfono, su cara iluminada por la pantalla. Mi gente, los que habían venido sin garantías excepto que querían estar aquí conmigo. El teléfono vibró de nuevo en mi mano, un mensaje de texto esta vez de mamá. «Necesitamos hablar», había escrito. «Todos aquí están haciendo preguntas».
Nos pusiste en una posición terrible. Lo leí 2 veces. Ni una palabra sobre cómo me sentía. Ni una palabra sobre los años que me había sentado en su mesa tratando de hacerme lo suficientemente pequeña para no ser una carga. Algo en mí se estabilizó en lugar de desmoronarse. Escribí de vuelta lentamente. Hablaré cuando esté lista. Esta noche no. Los pequeños puntos aparecieron como si estuviera escribiendo una respuesta. Luego desaparecieron. No llegó nada más. Me senté allí mucho tiempo, escuchando las olas y el tintineo amortiguado de los platos, sintiendo ira, tristeza y una extraña ligereza arremolinándose juntas. Por primera vez en mi vida, no estaba corriendo para suavizar las cosas. No era yo quien llamaba una y otra vez, desesperada por arreglar algo que no había roto. En algún momento, la puerta corrediza se abrió silenciosamente detrás de mí. Valentina salió a la terraza, con su cardigan apretado alrededor de sus hombros. Se sentó en la silla junto a la mía con un pequeño suspiro. ¿Tú también te escondes aquí afuera?, preguntó suavemente. Solo tomando un poco de aire, dije. Ella inclinó la cabeza, estudiando mi cara. Sus ojos eran suaves pero agudos. Escuchamos el teléfono vibrando toda la noche, dijo ella. No tienes que decirme nada, pero estoy aquí si quieres. Dude. Luego le entregué el teléfono con el registro de llamadas ya abierto. El nombre de papá llenaba la pantalla como un eco repetitivo. Ella soltó una respiración baja. ¿Vio las fotos entonces?, dijo en voz baja. Parece que sí, respondí. Hubo una larga pausa. Podíamos escuchar el océano respirando dentro y fuera. La gente allá arriba está hablando, dijo al fin. Tu mamá me llamó antes de irnos al aeropuerto. Sonaba nerviosa. Dijo que la gente en la iglesia ha estado susurrando que algo debe haber pasado para que estés en la costa sin ellos y para que nosotros estemos aquí contigo. Miré hacia la oscuridad. Así que se trata de lo que piensa la gente, como de costumbre. En parte, admitió ella. Parte de ello es orgullo, parte de ello es miedo. Ese pueblo tiene una historia ordenada. No saben qué hacer cuando la imagen se agrieta. Nos sentamos en silencio por otro momento. Podía sentirla dándole vueltas a algo en su mente. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado, más baja, más firme. Marisol, hay algo más, dijo. Tu papá no solo llamó a tu mamá y te dejó esos mensajes. Giré la cabeza para mirarla. La luz del porche arrojaba un brillo suave en su rostro. Se veía repentinamente mayor de lo que se veía esa tarde. Él me llamó a mí también, dijo. Justo antes de la cena. Y probablemente debería saber lo que me pidió. Mis dedos se apretaron alrededor del brazo de la silla. ¿Qué quería?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Valentina frotó su pulgar sobre el borde de su manga como si estuviera tratando de borrar algo. Quería tu dirección, dijo. Dijo que necesitaba verte en persona. Las palabras se asentaron entre nosotras como una piedra caída en agua tranquila. Por un segundo, todo lo que pude escuchar fue el océano. ¿Cuándo? Preguntó. A primera hora de la tarde, respondió. Justo después del almuerzo. Estábamos terminando de empacar. Sonaba inquieto pero tranquilo. Demasiado tranquilo. Dijo que te debía una disculpa. Dijo que no quería discutir por teléfono. Me dijo que quería venir a sorprenderte y arreglar las cosas. Tragó saliva y me miró con los ojos culpables de alguien que ha hecho un pequeño mal por lo que creían que era un gran bien. Le creí, agregó. Pensé que este era el milagro del que la gente habla en Navidad. No sabía que ya te había dejado todos esos mensajes. Un dolor sordo se extendió por mi pecho. Alguna mezcla de miedo, viejos hábitos y algo parecido a la decepción. Así que se la diste, dije. Ella asintió. Lo hice. Le di la calle y el número de casa. Preguntó a qué aeropuerto debía volar. Le conté. Dijo que revisaría los vuelos tan pronto como colgáramos. La parte práctica de mi cerebro se activó antes de que la parte emocional pudiera tragarme entera. Viajes de vacaciones, vuelos llenos, retrasos. Así que podría estar intentando llegar aquí, dije lentamente. Pero no está aquí todavía. Le tomará al menos hasta mañana. Valentina soltó una respiración que había quedado atrapada en algún lugar entre sus costillas y su garganta. Eso es lo que estoy pensando, dijo. No es como si pudiera subirse a un autobús y terminar en tu puerta en 2 horas. Tomará tiempo. Solo no quería que entraras a la cocina mañana y lo encontraras allí parado sin previo aviso. Miré sobre la línea oscura del agua. El horizonte apenas era visible. En algún lugar allá afuera, el mundo que había dejado atrás giraba en su órbita fría familiar, tratando de atraerme de vuelta.
Gracias por decirme, dije. Sé que solo intentabas ayudar. Ella se estiró y apretó mi mano. Quería que esta Navidad sanara algo, dijo. No que lo abriera más. La puerta corrediza susurró abriéndose detrás de nosotras. Me giré para ver a Lisandro salir a la terraza. La luz de la cocina lo enmarcó por un momento. Miró nuestras caras y su expresión cambió de casual a preocupada en un instante. ¿Todo bien?, preguntó. Traté de responder, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Valentina habló en su lugar. Su papá me llamó antes. Le dijo como si él fuera parte de este consejo familiar también. La está buscando. Está tratando de llegar aquí. Lisandro me miró, luego volvió a mirarla a ella. ¿Esta noche?, preguntó. Valentina sacudió la cabeza. No es probable. Solo comenzó a buscar vuelos esta tarde. ¿Sabes cómo son los viajes en esta época del año? Si consigue algo, probablemente será mañana. Lisandro se acercó más y se apoyó en la barandilla a mi lado. Su voz bajó lo suficiente para que supiera que me estaba hablando a mí. Así que tenemos tiempo, dijo. Eso es algo. No vas a abrir esa puerta y encontrarlo allí parado esta noche. Tienes la oportunidad de decidir cómo usar estas horas antes de que aparezca. Dejé que mis hombros cayeran un poco, la tensión saliendo lo suficiente para respirar. La idea de que él estuviera en camino hacía que mi estómago se revolviera, pero el pensamiento de él apareciendo de la nada sin advertencia había sido peor. Dentro de la casa, la luz y el sonido se derramaban a través del vidrio. La risa de Liana se elevaba sobre el tintineo de las sartenes. Natalia estaba diciendo algo dramático. Graciela tarareaba lo que sonaba como un viejo himno. Debería volver a entrar, dije en voz baja. No necesitan pasar toda esta noche sintiendo mi ansiedad. Valentina me dio una mirada suave de simpatía. No tienes que fingir que todo está bien, dijo. No con nosotros. Lo sé, respondí. Pero también sé que esta es la primera Navidad que se ha sentido como si me perteneciera. Me gustaría vivir en ella por una noche antes de que se convierta en otra cosa. Ella suspiró, luego asintió. Justo, dijo. Lidiaremos con mañana cuando llegue. Lisandro se quedó a mi lado por otro momento. Ambos mirando el agua oscura. ¿Quieres que esté cerca cuando llegue?, preguntó. Lo pensé. La versión infantil de mí quería decir que lo manejaría sola. La mujer adulta que intentaba ser sabía mejor. Sí, dije. Pero puede que quiera hablar con el primero. ¿Solo yo? No estoy segura todavía. Él asintió. Estaré por ahí. Tú dices la palabra. Volvimos juntos a la villa. El calor y la luz me envolvieron tan pronto como la puerta se cerró. El resto de la noche pasó en pequeños momentos ordinarios que se sentían preciosos precisamente porque sabía cuán frágiles eran. Valentina terminó su pay e insistió en que todos comieran una rebanada. Graciela contó una historia sobre la primera Navidad que ella y Hernán pasaron en un apartamento diminuto. Eliana apoyó su teléfono contra una vela e hizo que todos nos apretujáramos en el sofá para una foto grupal. Me dolía la cara de sonreír, pero por una vez no era la sonrisa quebradiza que usaba en la mesa de mis padres. Era algo más suave, más verdadero. Mucho más tarde, después de que el lavavajillas zumbaba de fondo y la mayoría de la casa se había quedado en silencio, me encontré sola en la cocina. Recogí mi teléfono de donde lo había dejado. Había un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. Sin nombre, solo los dígitos del código de área de mi pueblo natal. Lo abrí. Era de papá. Las palabras eran cortas. Escribió que había encontrado un vuelo. Escribió que aterrizaría tarde la tarde siguiente. Escribió que quería hablar y que vendría a la casa, le respondiera o no. Miré esas líneas hasta que se desenfocaron. Mi pulgar flotó sobre el teclado. No respondí. En cambio, dejé el teléfono, con la pantalla hacia la encimera, y apagué la luz de la cocina. La casa cayó en una oscuridad más suave. En mi habitación, cerré la puerta suavemente y me senté en el borde de la cama. El sonido del océano se filtraba a través de la ventana como una respiración constante. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una niña preparándose para una tormenta. Me sentía como una mujer que había elegido esta casa, a estas personas, esta vida. Mañana, mi papá caminaría hacia ella. Y por una vez, él sería el que estaría en terreno desconocido. Desperté antes de que el sol siquiera pensara en salir. Me quedé allí por un momento, esperando que mi ritmo cardíaco se estabilizara, pero nunca lo hizo. Papá estaba en camino. No en la forma abstracta en que había estado durante años, flotando en algún lugar al borde de mi vida. Venía físicamente. El pensamiento presionaba contra mis costillas.
Finalmente me senté y me obligué a salir de la cama. El pasillo estaba tranquilo. Para cuando entré a la cocina, Graciela ya estaba allí, revolviendo algo en una olla azul pesada. El olor a canela y manzanas flotaba hacia mí. Buenos días, cariño, dijo sin darse la vuelta. ¿Estás levantada temprano? ¿Todo está bien? No quería mentirle. Apenas dormí, Gigi. Mi papá envió un mensaje justo antes de medianoche. Ella suspiró suavemente. Así que realmente viene. Sandy. Tarde esta noche. Graciela apagó la estufa. ¿Quieres algo de desayuno o necesitas café primero? Café, Daya. Definitivamente café. Mientras ella alcanzaba la taza, caminé hacia la ventana. Era pacífico de la manera en que las mañanas tempranas lo son. Pero dentro de mí, todo se agitaba como el océano bajo una tormenta. Uno por uno, el resto de la casa se despertó. Nadie preguntó por mi papá frente a los demás. Eran cuidadosos conmigo, como si entendieran que nombrar la cosa demasiado pronto podría romperme justo por el centro. A media mañana, la villa estaba viva de nuevo. Música sonaba baja a través de los altavoces. El olor a tocino frito flotaba desde la estufa. Alguien abrió las puertas corredizas para dejar entrar el aire cálido. Por un rato, me permití sentirme normal. Pasamos la primera hora de la tarde caminando por la orilla. El agua estaba tibia alrededor de nuestros tobillos. Pero cada pocos minutos, el mismo pensamiento tiraba de mí como un hilo. Esta noche, en algún momento, papá aterrizará. Comimos una cena temprana afuera mientras el cielo cambiaba de azul a dorado. Por un momento pude fingir que no venía nada, que mañana se vería igual que hoy. Pero cuando el sol se ocultó detrás del agua, lo sentí de nuevo. La opresión en mi estómago. Alrededor de las 8 de la noche, Lisandro salió a la terraza para revisar su teléfono. Cuando volvió a entrar, me encontró sola en la cocina enjuagando platos. ¿Todo bien?, pregunté. Sacudió la cabeza una vez. Luego sostuvo su teléfono. Su vuelo aterrizó antes de tiempo. 10:47 de la noche. Eso es menos de 3 horas a partir de ahora. 3 horas. Mis manos se quedaron quietas bajo el agua corriente. Asentí lentamente. Eso es antes de lo que esperaba. Lisandro se acercó más. No tienes que encontrarte con él sola, dijo. Di la palabra y me pararé justo a tu lado. O no tienes que verlo en absoluto. Puedes quedarte en tu habitación. Dejé el plato en la rejilla y cerré el grifo. No, dije en voz baja. No voy a desaparecer esta vez. Él quiere hablar, hablaré, pero lo haré bajo mis términos, no los suyos. Lisandro estudió mi cara por un momento, luego asintió. Estaré al alcance del oído por si acaso. La siguiente hora se arrastró. Cada auto que pasaba afuera hacía que mi pulso saltara. A las 9:30, finalmente fui a mi habitación para cambiarme a algo cómodo pero presentable. Un suéter azul suave, jeans limpios. No quería parecer frágil. A las 10:10, mi teléfono vibró. Una sola línea. Address. Sin otras palabras. Lo miré por un largo segundo. Luego deslicé mi teléfono en mi bolsillo y salí a la sala principal. Mis invitados estaban dispersos por los sofás y sillas. Callados ahora, mirándome. Está aquí, dije. Nadie se movió. Nadie respiró. Luego, lentamente, caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire nocturno entró de golpe, pero él no estaba allí todavía. El camino de entrada estaba vacío. Salí a la parte superior de los escalones y esperé. Sabía que en algún lugar en la oscuridad, su auto alquilado se dirigía por este camino tranquilo, cargando todos los años de los que nunca habíamos hablado. Me quedé allí, mirando la carretera. Finalmente aparecieron faros en el extremo lejano. Un acercamiento lento, constante y sin prisa. El auto giró en mi entrada y se detuvo. El motor se apagó por un largo momento. Nada sucedió. Luego la puerta del conductor se abrió y mi papá salió. Se veía más viejo que la última vez que lo había visto. Levantó los ojos hacia mí, no enojado, no triunfante, ni siquiera a la defensiva, solo cansado e inseguro de una manera que nunca había visto antes. Marisol, dijo suavemente. Su voz viajó la corta distancia entre nosotros y se asentó justo debajo de mis costillas. Bajé un escalón, luego otro, hasta que estuvimos a solo unos pies de distancia. Recibí tus mensajes, dije. Todos ellos. Él hizo una mueca ante eso. Supuse que podrías haberlo hecho. Tenía miedo de que no contestara si lo intentaba de nuevo. No contesté, dije. Mi voz se mantuvo nivelada.
No estaba lista para hablar. Él asintió como si mereciera eso. Se aclaró la garganta. Vi las fotos. Todas ellas. Te veías feliz. Todos se veían felices. Más felices de lo que he visto en mucho tiempo. No se suponía que las vieras, dije. No tan pronto. Soltó una larga respiración. La gente estaba hablando en casa. Gente de la iglesia, vecinos. Tu hermana las vio primero. Llamó a tu mamá. Tu mamá me llamó a mí. Y todo lo que pude pensar fue que estabas aquí abajo construyendo algo bueno y yo no había sido invitado a ninguna parte de ello. Hizo una pausa solo por un parpadeo, luego agregó, creo que hirió mi orgullo más que nada. Ahí estaba. La verdad. Orgullo. Crucé los brazos. Me dijiste que este año era solo para familias reales. Eso es lo que escribiste. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban vidriosos a la luz del porche. Dije eso sin pensar. He estado haciendo eso durante mucho tiempo. Hablar primero, pensar después. Merecías algo mejor. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No, perdón. Aún no. Pero el comienzo de la claridad. Sabías que volaría a casa, dije. Y aún así enviaste ese mensaje. Se frotó la parte posterior del cuello. Pensé que tenías tu propia vida ahora. Gran trabajo, gran éxito. Siempre parecías lejos, como si no nos necesitaras más. Tengo mi propia vida, dije. La he estado construyendo durante mucho tiempo. Sin mucho de ti, pero necesitar a la gente no es lo mismo que necesitar aprobación. Él miró hacia la grava bajo sus pies. Lo siento, Marisol. Verdaderamente. Sé que te lastimé. Su voz se quebró solo una fracción. Lo siento. El silencio que siguió no fue frío. Estaba lleno. Miré hacia la villa. En la ventana, vi un leve movimiento. Graciela, Eliana, Lisandro. Eran mi gente. Papa siguió mi mirada. Parece que tienes casa llena, dijo. La tengo, respondí simplemente. Él asintió. Parecen preocuparse por ti. Lo hacen. Él me miró de nuevo, y por primera vez en mi vida, parecía estar parado fuera de mi vida en lugar de en el centro de ella. ¿Puedo entrar?, preguntó finalmente. Exhale lentamente. Sentí la verdad asentarse dentro de mí como una piedra firme. Esta noche no, dije. Sus hombros se tensaron. Luego asintió una vez, aceptando el límite. Vine desde lejos, dijo. No esperaba escuchar un no. Tenía que decirlo, respondí. Apretó los labios. Veo eso y lo respeto. Mi pecho se apretó. Había esperado décadas para escuchar ese tono. No control, no decepción. Algo más cercano al reconocimiento. Puedes encontrar un hotel en el pueblo, dije en voz baja. Podemos hablar mañana por la mañana si todavía quieres. Asintió de nuevo. Haré eso. Estoy dispuesta a hablar, me escuché decir. Pero bajo mis términos, papá. Él tragó saliva y asintió. Bajo tus términos. Dio un paso atrás hacia el auto. Feliz Navidad, Marisol, dijo. Solté un largo suspiro. Feliz Navidad, papá. Se subió al auto y se alejó. Observé hasta que la oscuridad se los tragó por completo. Solo entonces me volví hacia el cálido brillo de la villa. Adentro, la casa estaba esperando. Pero antes de que pudiera volver a cruzar esa puerta, escuché a Valentina llamar mi nombre. No en pánico, pero con urgencia. Valentina estaba parada cerca de la mesa de café, su teléfono en la mano. Este es para ti, dijo suavemente. De Camila. Mi estómago se apretó. Tomé el teléfono. El mensaje de texto era corto. ¿Es cierto que papá te dijo, solo familia real, este año? Todos en la iglesia están hablando. El pastor preguntó qué pasó. Mamá lloró en el estacionamiento. Otro mensaje siguió casi encima de ese. No sabía que envió ese mensaje. Solo me enteré cuando apareció la foto. Papá está perdiendo la cabeza tratando de controlar la historia. Solté una respiración lenta. Ahí estaba. Karma. Durante años, él había dado forma a la historia de quién era yo en ese pueblo. Ahora otra historia se había escapado sin su permiso. Le devolví el teléfono a Valentina. Gracias, dije. Le responderé mañana. No tienes que hacer nada de esto esta noche. Ella dijo, come algo. Siéntate con tu gente. Deja que sus elecciones se queden con él por un rato. Así que eso fue lo que hice. Eventualmente, la casa se quedó en silencio. En mi propia habitación,
Me acosté despierta durante mucho tiempo. En algún momento, dormí. Cuando desperté, la luz era suave y gris. Me vestí con una camiseta simple y jeans. Alrededor de las 9 de la mañana, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido, pero sabía quién era. Estoy en una cafetería calle arriba. ¿Podemos hablar esta mañana? Escribí de vuelta. Puedes venir a las 10. Podemos sentarnos en el patio trasero. Cuando les conté a Valentina y Lisandro, no discutieron. Simplemente reorganizaron la mañana a mi alrededor. A las 10, la casa se sentía lo suficientemente vacía. Puse 2 tazas en la mesa del patio. A las 10:15, escuché el golpe en la puerta principal. Un minuto después, papá salió a través de la puerta corrediza de vidrio, pareciendo más pequeño de alguna manera a la luz del día. ¿Te importa si me siento?, preguntó. Sunny. La iglesia estuvo dura ayer, dijo finalmente. La gente tenía todo tipo de ideas sobre dónde estabas. Alguien le mostró a tu mamá esa foto que publicó tu prima. Dijo la palabra, familia, como si fuera extranjera. Casada. Mi auntie, Deitch. El pastor nos apartó. Preguntó si habíamos hecho algo que te hiciera sentir que no pertenecías. Tu mamá lo. No tuve una buena respuesta. Me miró, realmente me miró. ¿Tienes idea de lo que se siente ser apartado así? Que la gente te mire como si hubieras fallado en lo único que se suponía debías hacer bien. Casi me río. Sé exactamente cómo se siente, dije. Pasé la mayor parte de mi infancia sintiendo que había fallado en ser el tipo de hija que querías. Él hizo una mueca. No vine hasta aquí para pelear, dijo. Vine porque no soporto la idea de que la gente piense que no amo a mi propia hija. Me incliné hacia adelante. ¿Me amas, Pregant? ¿A mí? No a la idea de mí. A la verdadera hija sentada frente a ti. Sus ojos brillaron. Por supuesto que sí, dijo. Siempre te he amado. Simplemente no sabía qué hacer contigo. Eras diferente. Camila era fácil. Tú no. Una especie triste de claridad se movió a través de mí. Tienes razón, dije. Soy diferente. Siempre lo he sido. Se presionó los dedos en el puente de la nariz. Cuando envié ese mensaje sobre la familia real, dijo, no pensé en las palabras. No pensé en cómo golpearían a esa niña que solía ser. Sacudió la cabeza una vez. Pero ver esas fotos me mostró algo, agregó. Hiciste algo hermoso sin nosotros. Un par de mujeres de la iglesia le dijeron a tu mamá que estaban orgullosas de ti. Mi viejo amigo de pesca preguntó por qué nunca había oído hablar de tu compañía, de esta casa. Tomó aire. Te pedí anoche que vinieras a casa y te pararas junto a nosotros. Para que pareciera que todo estaba bien. Eso estuvo mal. Eso fue para mí, no para ti. Lo veo ahora. No dije nada. Solo esperé. Así que no te voy a pedir que hagas eso, dijo. Solo voy a pedir una cosa. Si hay una manera de que tengamos algo diferente de ahora en adelante, quiero eso. Incluso si es más pequeño de lo que pensé que se vería. Honesto, imperfecto. Las palabras encajaron en su lugar dentro de mí. Esto es lo que puedo ofrecer, dije. Puedo mantenerme en contacto. Puedo llamar en las fiestas. Puedo visitar si me siento respetada. Pero no voy a fingir más. Y si alguna vez me envías un mensaje así de nuevo, no sabrás de mí por mucho tiempo. Se estremeció, luego asintió. Y quiero que escuches esto, agregué. No puedes amenazar con cortarme. Ya lo hiciste cuando decidiste que no contaba como familia real este año. No puedes desheredar a alguien a quien nunca reclamaste completamente. Nos sentamos con eso por un largo momento. Finalmente, se puso de pie. Debería dejarte volver con tus invitados, dijo. Tengo una habitación cerca del aeropuerto. Volaré esta noche. Miró alrededor del patio una vez más. Lo hiciste bien, dijo casi para sí mismo. Con este lugar, con esa gente. Gracias, respondí. Lo hice sin ti. Asintió una vez, aceptando eso como un hecho en lugar de una acusación. Luego caminó de regreso a través de la casa y se fue. Observé hasta que el sonido de su auto alquilado se desvaneció. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Camila. Papá me contó lo que dijiste, escribió. Sé que no es mi lugar, pero me alegra que finalmente lo hicieras. Lamento la parte que jugué. Solía sentirme especial siendo la favorita. Ahora solo me siento pequeña. Si alguna vez quieres una relación de hermanas que no esté construida sobre ese viejo desastre, estoy dispuesta a intentarlo. Otro de mamá llegó esa noche. Vi las fotos de nuevo, escribió.
Te ves feliz. Espero que algún día sea lo suficientemente valiente para sentarme en esa mesa contigo. Lamento las formas en que te fallé. La vieja yo se habría apresurado a responder de inmediato. Esta versión de mí dio un paseo por la arena primero. Luego me senté en un tronco y escribí lentamente. A Camila, le escribí que estaba dispuesta a ver cómo podría ser una nueva hermandad. A mamá, le escribí que la escuchaba, que sus palabras importaban y que estaría abierta a hablar más cuando estuviera lista para hacerlo sin fingir. Al día siguiente, mis invitados comenzaron a irse. Hubo largos abrazos en la puerta, promesas de volver el próximo año. Después de que la última maleta entró en el maletero y el último auto se alejó, la villa quedó tranquila de nuevo. Pero era un silencio diferente. Esa noche, me senté en la terraza y observé. La luna trazaba un camino plateado a través del agua. Pensé en la forma tranquila en que finalmente le había dicho que no a mi padre, y vi cómo la vieja dinámica se rompía justo por la mitad. La gente piensa que la venganza tiene que ser ruidosa, portazos, gritos, escenas públicas. Pero sentada allí con la noche envuelta a mi alrededor, me di cuenta de que mi venganza había sido mucho más silenciosa que eso. Construí una vida que no necesitaba su aprobación. Elegí personas que me eligieron a mí. Dejé de actuar. A veces, lo más ruidoso que puedes hacer es no decir nada y seguir viviendo bien. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto: el silencio puede ser poder y la verdad puede ser la venganza más ruidosa.